Entonces, leo su reseña. Es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis se publicó como libro, El campo semántico del sonido musical purépecha, en 1999. ¿No se escucha? Ah, ¿ya? Ok. Bueno, empiezo desde el principio. ¿Sí? ¿No se oye horrible? Es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis se publicó como libro con el título de El campo semántico del sonido musical purépecha. Fue publicado por el INA en 1999. Estudió la maestría en lingüística en la UNAM y en el Colegio de México y obtuvo en 2004 el grado de doctor en antropología con la tesis La voz media en purépecha, un estudio de formas y significados. Realizó estudios de música en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Se inició como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del INBA. Luego fue investigador de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Actualmente es investigador titular de tiempo completo de la especialidad de Lingüística del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y Chichimeco Jonás, los principales tópicos de sus investigaciones han sido las lenguas purépecha, náhuatl y chichimeco jonás, el plurilingüismo originario de México, los derechos lingüísticos de los indígenas, la música tradicional mexicana, las canciones en lengua indígena, la música de las danzas populares con tema de conquista y la música de la poesía oral improvisada. Sobre estas temáticas cuenta con más de 100 publicaciones, entre libros como autor y coautor, como editor y coeditor, fonogramas, capítulos en libros, artículos, reseñas, etcétera. Estas mismas materias han sido presentadas en cerca de 150 ponencias y conferencias en foros académicos y de difusión científica, tanto nacionales como extranjeros. Cuenta con experiencia docente impartida en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del INBA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana. Actualmente imparte un curso en la maestría en Antropología de la UNAM. Fue director general fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del 2004 al 2010 y la conferencia que nos va a impartir ahorita se llama Variantes del Español en México, Interculturalidad y Enseñanza. Entonces le cedo la palabra al doctor. Doctor, cuando quiera, por nada. Nachuscuyami duchate cachintaecais buenas pantan uran maishona puguandacua jimbok y hindesti imam beng marat jaratas dirhindin ses picuareran cachanson kingon ses japarin ka ses jaman. Buenos días. Pues los saludé en purépecha porque es una de las maneras en que me relajo ante el pánico escénico. Muchísimas gracias, Beatriz, Cristina, por la invitación, a todos ustedes por comenzar a dispensarme su atención. Y pues créanme que sí tengo el pánico escénico, en tanto que no soy especialista en docencia ni estos temas. He rozado la interculturalidad y no le ha ido muy bien. Y pues con gusto acepté porque de cualquier manera creo que la experiencia en la antropología, el trabajo con las lenguas indígenas, desde el punto de vista abstracto, digámoslo, pero la interacción con los hablantes, pues uno se hace compadre
los colaboradores, padrino de las niñas que acaban la secundaria, y pues empieza una relación intercultural, quiera uno que no, y se crean lazos muy especiales. Y eso efectivamente pasa a la reflexión en algunos casos, no en todos, y lo que les voy a presentar, lo que voy a poner a su consideración, más que una experiencia bibliográfica específica de talleres de interculturalidad, pues surge, sí, por un lado de mis intereses en la lingüística, pero por otro lado, y en la enseñanza de lenguas, desde luego. En este momento tengo la clase de purépecha en la carrera de antropología de aquí de la UNAM, el segundo semestre. En fin, hay experiencia entonces por los dos lados, y espero las reflexiones que quiero compartirles retribuyan a los intereses de esta reunión, de este simposio. Este es mi plan de exposición, cuatro puntos que comienzo a desarrollar, y pues verán ustedes unas reflexiones pues sobre estos puntos de partida. También el pánico escénico me sopla por ahí que soplar, hablando de ir haciendo interculturalidad. Muchos de estos principios seguramente ustedes los conocen, los han leído, algunos más debatidos que otros, pero en fin, es un encuadre que parte de considerar a la lengua un elemento muy complejo, desde luego, y pues me circunscribo a destacar sus propiedades como una fuerza forjadora de colectividades socio-histórico-culturales, en cierto modo particulares. No me pregunten dónde empieza la particularidad de uno y termina no sé, pero de que tiene esta fuerza forjadora, sí, creo que coincidiríamos en lo general. Y bueno, si alguien dijo que acompañó al imperio, pues la lengua acompaña todo, hasta cuando vamos al baño, ¿no? O sea, la lengua compañera de la riqueza, la pobreza, la opulencia, el raquitismo, la fuerza, la debilidad, feo, bonito, preguntas, respuestas. La lengua está en absolutamente todo, una transversalidad que creo que pocos elementos de la vida humana tienen ese alcance. Y ciertamente, aquí empiezo a temblar. La enseñanza de una lengua, desde luego, no se reduce a la currícula lingüística, desde luego, pero ¿qué más hay que enseñar? ¿Y por qué hay que enseñar más? ¿Sí? A ver, unas preguntas. Pues ese más, dicho muy sintéticamente, es la cultura, y esta es pues consustancial a la lengua. Digamos, estamos precisando unos puntos de partida. Entonces, estas colectividades tienen entre sí distintos tipos de relaciones, a veces se mantienen mucho tiempo en conflicto, a veces son más amigables o dura mucho esta amistad, pero siempre me parece que destacamos una situación adaptativa, incluso en las situaciones muy asimétricas que se viven en muchísimos lugares del mundo. Hay una adaptabilidad. Si el de arriba o el de abajo no se adaptan, pues no sobreviven las cosas, no pasan a una siguiente generación, en fin. Y ahí es donde me parece que podemos situar a la interculturalidad, en esta relación a veces de largo tiempo en cierta dinámica, de cierta naturaleza, a veces muy breve, pero la interculturalidad ahí, en ese. Y las variantes
del español, ustedes estarán de acuerdo en que no se habla el español de la misma manera en toda la geografía mexicana, pues mucho menos en toda la geografía hispana. Vamos a ir precisando sobre esta variación y unidad, pero lo que quiero destacar es que en algún sentido estas variaciones pues tienen también a su lado un cambio o una variante cultural. Entonces son vividas o son enfrentadas desde distintos grados de interculturalidad, estas variantes y estas distintas formas de cultura. Y a ver, un ejercicio muy escolar, si ustedes gustan, pero si nosotros exploramos las relaciones lógicas entre las categorías lengua y cultura y en una matriz vamos marcando si son iguales o distintos para establecer una tipología de la interculturalidad, con el propósito de que identificando algún escenario, este será el escenario 1, en el cual hay una misma cultura y hay una misma lengua, es un escenario sociocultural en el cual sus participantes, sus agentes sociales comparten, tienen la misma cultura y la misma lengua, y preguntarnos si ahí es pertinente hablar, trabajar, proponer la interculturalidad, ¿no? Vamos a ver los otros escenarios, son las relaciones lógicas, y voy sombreando en función de que el escenario prototípico de la interculturalidad pues no es este, no es un escenario en el que se hable la misma lengua por todos los integrantes y compartan la misma cultura estas personas. En un segundo escenario, otra vez jugando con las relaciones lógicas de presencia o ausencia, o perdón, igualdad o diferencia entre estas categorías, tenemos un segundo escenario en donde las personas no comparten la cultura, pero hablan la misma lengua. ¿Será posible ese escenario, por cierto? Sí, no. Sí. Bueno, lo sombreamos porque tampoco me parece que es el escenario prototípico en el que hablaríamos de la interculturalidad. Bueno, hay un tercer escenario en el cual las personas hablan distintas lenguas y comparten la misma cultura. ¿Será posible esto? Y lo marcamos de otra manera porque nos hace pensar de diferente forma a los escenarios 1 y 2. Finalmente, un escenario en el que las personas que conviven en ese espacio, en ese escenario, tienen diferente cultura y hablan diferente lengua. Y ese sería prototípicamente un escenario en el cual se presenta la interculturalidad, se estimula, se teoriza, se tienen datos empíricos para ajustar XY teoría. Bueno, es un ejercicio simplemente, y podemos pensar, vamos aterrizando en ciertos casos reales, en escenarios, por ejemplo, en los que compartieran la misma lengua, no necesariamente el mismo espacio, un funcionario madrileño y un campesino del Estrecho de Magallanes. Hablan la misma lengua, seguramente van a poder platicar de las cosas sin que uno sea técnico en lo suyo. El campesino se pone a hablar de su técnica y el funcionario madrileño se queda, pues hombre, que me quedo a 4, o como digan en Madrid, ¿no? En fin, podemos visualizar muchos casos, quizás algunos de ustedes han vivido y activaron ahorita un recuerdo de, pues en tal escenario. Decía, muy escolar, para dejar entonces este escenario de entrada en el que lo que quiero destacar es que las variantes del español no solamente son de orden lingüístico, sino que tienen
muchas de ellas y en distintos grados, un correlato de variación sociocultural también. Por ejemplo, para cerrar esto y pasar ya a la siguiente parte, mi primo Ricardo de Chihuahua le habla de usted a sus hijos, cosa que yo no hago ni mis papás hicieron conmigo. Ándele, Freddy, lleve a sus tíos y pues sí, ahí está Freddy, ¿verdad? Un uso del usted, pues muy diferente a mis prácticas, o a las prácticas pues con las que yo empecé a comunicarme y sigo haciéndolo. Bien, en esta otra parte pasamos a revisar el español, que está cumpliendo 500 años de que los Barbones llegaron. No porque estoy lampiño hablo así, ¿verdad? Pero sí, se están cumpliendo, a ver si nos vemos por ahí en Pino Suárez el 7 de noviembre, ahí para el encuentro Moctezuma-Cortés. Bueno, pues se propone que de ser una lengua de conquista, pues hoy en día, 500 años después precisamente, es ya pues una lengua patrimonial de los mexicanos, dicho así tan en general con el término patrimonio mexicano. Y ciertamente en nuestro país tenemos en parte un español general panhispánico, ¿sí? Hablamos un español que podemos categorizar o parte de nuestro español es panhispánico, parte de nuestro repertorio comunicativo de la lengua española. En parte es americano, ¿sí? En parte es el español en América con sus características en este continente. En parte es el español exclusivo, hay cosas exclusivas del español en México, no lo comparten otras variedades, otras variantes, y es a donde llegaremos más adelante para hablar de mexicanismos, acordándonos, sí, no suelten esa hebra, de que la variación lingüística está asociada en distintos grados a variaciones también socioculturales. Bueno, muchas de estas ideas pues las ha trabajado Concepción Company, con quien en la actualidad estoy trabajando en un proyecto que daré datos más adelante. Bueno, entonces esta variación del español, la variación en México del español, desde luego tiene tras de sí o paralelas una complejidad sociocultural, pues claro, es particular frente a Guatemala, la de Guatemala es particular frente a Honduras y así recorremos todos los países, pero pues sí, a final de cuentas sí hay ciertas particularidades. El componente étnico, en un caso como México, es incluso diferente a Guatemala, incluso diferente a Perú, incluso diferente a Bolivia, y estos a su vez pues son diferentes a Uruguay. Paraguay mismo tiene otra realidad étnico-política. Bueno, y en el caso de México, la dispersión geográfica, ¿no? La cobertura geográfica, ¿sí? Son elementos que explican, aquí Cristina pues nos podría dar detalles, la variación. Y se trata de un español pluricéntrico, a diferencia de otros espacios geopolíticos. Es un español multinormativo, no hay una sola norma, aunque nos dé mucho gusto reírnos del que no está en nuestra norma y lo estigmaticemos, pero no hay una sola norma, y desde luego tiene multidiferenciaciones en el registro fónico, léxico, gramatical. Por ejemplo, en el escenario que es México también tenemos un multilingüismo sustentado en las
docenas de lenguas originarias. ¿Les hablé en purépecha? Sí les dije que les hablé en purépecha. Hay una lengua emergente, la lengua de señas mexicana, y desde luego que tenemos contacto cultural lingüístico que tiene un léxico manifiesto, el componente fónico, que ahorita voy a dar unos destellazos, no se ha estudiado, ¿sí? La entonación del español es una tarea que apenas está, y gramatical, aunque es sutil, sí tiene, por ejemplo, el uso de los diminutivos, la expresión de la posición es muy distinta a la generalidad del español, el distanciamiento en las estrategias discursivas. Bueno, un paréntesis, y esto lo presento rápido, datos que tomo de Martín Butragueño, un artículo de revisión del estudio de la entonación en español. Él, bueno, tiene identifica estas tres zonas de la tonemas en el español. Cita, por ejemplo, a Lipski una observación muy interesante que dice que los mexicanos basan las divisiones dialectales intuitivas, sobre todo en la entonación. Entonces sí, a mí me tocó, yo soy de León, cuando paso allá una semana, pues agarro el acento y otra vez, pues sí, pues eres de León, sí, eres de León. Y estando en Ensenada, pues me dijeron que era chilango, y pues no, yo no estoy chilango, soy de León, Entonces, pues sí, ahí está, uno se dialectaliza dependiendo del contexto, etcétera, ¿no? Ahí los elementos, muchos de orden sociolingüístico relativos a la entonación. Bueno, este es el panorama de México con sus lenguas originarias señaladas por familia lingüística, y estoy dando elementos de los tonos, ¿sí? Las lenguas prototípicamente tonales mexicanas son las de la familia lingüística otomangue, posiblemente Oaxaca, que vemos ahí con mucha concentración de estas lenguas, tenga en el español oaxaqueño algún sustrato tonal. Bueno, en fin, estos son los números de tonos que tienen las lenguas. El chinanteco está entre las lenguas con mayor contraste de tonos registrados en el mundo, cuando el chino tiene 4. Bueno, ahí están otros números, ¿no? Y unos, el tono, por ejemplo, lo podemos visualizar, por ejemplo, en zapoteco, ¿verdad? Las dos palabras, pescado y hermana de mujer, tienen los mismos segmentos, pero las dos sílabas de pescado son bajas y la segunda sílaba de hermana es ascendente, lo que trato de representar con las flechas, ¿no? Entonces escuchamos nosotros venda, a diferencia de venda, y ahí está el cambio. Esencialmente es el mismo fenómeno en una lengua internacional como el español, donde se pone a comer. Se pone a comer, es exactamente lo mismo en oraciones largas, en oraciones sí. La diferencia está, claro, pues en el sistema o de tonos, o de acentos, o de entonación. Bueno, entonces aquí rápido para terminar esta parte, pues en la hipótesis de que pudo alguna de estas lenguas influir en la entonación de ciertas regiones, el zapoteco y el mazahua tienen 2 tonos, ahí están un par de contrastes. Aquí paso rápido los 3 tonos de esta variante del mixteco, 4 tonos del mazateco, 5 del chinanteco. Bien, respecto a los tonos. Hay otros elementos, desde luego, lo enunciamos muy rápido con los componentes que están de base
en las diferenciaciones. El uso del diminutivo, que pues hay hipótesis, ¿verdad?, en función de proponerle un sustrato a los reverenciales del náhuatl. Pero esta variante del náhuatl, que vamos a ver a continuación, contrastada con, bueno, ahí quedó castellano, ¿verdad?, fue de otra, no me regañen, variación. Bien, en español pues tenemos una forma neutra o familiar que se opone a la formal o la honorífica, y en nuestra, bueno, al menos la mía, ¿verdad?, a lo mejor alguno de ustedes vocea, pero no tenemos una forma del plural de la forma honorífica, ¿verdad? Se usa pues la misma, ¿sí?, se neutraliza la forma familiar o formal en el plural, en español del centro de México al menos. En España sí, se pluraliza el tú en vos y el usted en ustedes, ¿verdad? Lógico, pero nosotros no tenemos esa. Muy bien, en esta variante del náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, fíjense, hay una forma, los verbos son los mismos, me ves, el verbo ver y yo soy objeto. Muy bien, muchas gracias. Ahí voy. Ahí está, ¿verdad?, la forma neutra. Forma honorífica 1, tinechonita. Forma honorífica 2, un segundo nivel de honoríficos, tinechonita tática. Y la tercera, hay un tercer nivel, ¿quién lo lee? A ver. Y tiene sus plurales, ¿no? Ahí están los plurales. Y ahí está el análisis con las marcas de los 3 niveles. Lógicamente, la interacción en una sociedad en la que hay no solo un contraste, sino 3 niveles en el contraste honorífico, ¿a quién le hablo con cuál nivel? Pues bueno, obviamente nos remite a variaciones socioculturales que no necesariamente se reproducen o esas en particular las identificamos entre la población hispanohablante, pero ahí está un sustrato, ahí está una forma de interrelación que plenamente tampoco podemos descartar que no haya influido, otra vez el caso del diminutivo tzin, en fin. Algo más raro, miren, ahí en Santo Domingo, Chihuitán, prácticamente ya nadie habla zapoteco, pero los hispanohablantes usan tempranito flor o tarde hueso para decir muy temprano o muy tarde, y según parece pues son calcos de las expresiones correspondientes zapotecas. Ejemplos de influencias muy locales en que no es solamente el léxico, sino otro tipo de elemento el que está pasando. Bueno, y llegamos a los mexicanismos. Le hago propaganda, ¿verdad? Estamos, humildemente me incluyo, terminando la edición de este año, bueno, una segunda edición del Diccionario de Mexicanismos que va a entregar la Academia Mexicana de la Lengua. Y de ahí, bueno, presento unos elementos que nos han preocupado incluir, y obviamente, este es un repaso rapidísimo, ¿verdad? Los mexicanismos pueden venir del repertorio histórico léxico del español, en tanto que calavera, pues es un lexema, es un lema del español, pero no para referirse a los faros traseros o a una composición poética. Eso es mexicano. Ese uso de calavera o esos dos usos, ¿sí? Hay otros, ¿no? Del léxico de las canicas, ya nadie juega canicas, pero bueno. Desde luego hay mexicanismos por vía del préstamo, docenas, y también mexicanismos derivados de la creatividad. La persona que inventó el verbo cantinflear, seguramente cuando lo dijo por primera vez se rieron,
ahorita le darían un Oscar al que inventó al que se le ocurrió. Entonces sí, son fuentes generales muy productivas de los mexicanismos, y también es importante visualizar que tenemos fenómenos de contacto lingüístico, como queda evidente con el préstamo, pero también contacto dialectal, es decir, hay de léxico regional, de comida, de animales, que puede ir ganando terreno, en fin, como un efecto de léxico, de contacto, no necesariamente de dos lenguas, sino de dialectos de la misma. Bien, ¿qué nos interesa entonces? Y no soltemos la hebra. Estas variaciones que vemos de acepciones tienen un trasfondo, tienen un correlato de una diferencia sociocultural. No en todo el mundo hispanohablante se hacen calaveras, y vayan preparando la suya, ¿verdad? ¿Ya te hicieron la tuya? Le pasan la suya, también le pasan a Beatriz su calavera, Bueno. En fin, este correlato de la variación con lingüística, también con una contraparte sociocultural. Entonces, ¿cómo en un diccionario de mexicanismos nos interesa, repito humildemente incluyéndome, advertirle al lector aguas? Hay registros de empleo, hay valoración social en ciertos lemas, hay elementos pragmáticos, hay varios contornos. A ver, algunos ejemplos. En el formal, por ejemplo, vocero es un mexicanismo muy formal. En España usan portavoz, acá usamos, y es pues casi de domingo, ¿verdad? El vocero, soy vocero de… Bueno, guarachear por bailar, pues es informal, ¿no? Es un ámbito, vamos a guarachear un rato, ¿no? Y en un ámbito mucho más cercano, que no es difícil, no es fácil la categoría, no se crean, no es fácil, no es fácil, rapidín no es nada fácil. Pero estarán de acuerdo en que en un contexto, por ejemplo, cuando tome el cargo el siguiente rector o el mismo se reelija, puede usar la palabra vocero, podría usar guarachear, pero ahora sí, nos vamos a guarachear. Y la otra posiblemente. Bueno, entonces son registros de empleo y le tenemos que advertir al lector, ¿no? El lector mexicano también por su variante en particular, pueda que no maneje, pues rapidín, en fin. La valoración social, a ver, tenemos eufemismos. No necesito decir tilín de que es eufemismo, ¿verdad? Tenemos malsonante, en algunos contextos, ¿no? Se empiezan a entrecruzar aquí, ofensivo, pues por algo prohíben o intentan prohibir en los estadios que se diga esta palabra, porque para ciertos oídos, pues es ofensivo, ¿no? Se está ofendiendo o al árbitro, o al portero, o al otro equipo, bueno. Vulgar. Si uno pronuncia esa palabra, pues muy posiblemente en muchos contextos, para muchas personas, quede uno como vulgar. Y bueno, obsceno, imagínenselo. Bien, pragmático, ¿verdad? Pues
el Xocoyote a mi hijo menor, afectivo. Festivo, aquí yo puse palomazo como festivo de palo. Palo a su vez, eufemismo de cópula, ¿no? Bueno, despectivo, virolo me parece, ¿sí? Que es despectivo ofensivo, en ese rango. Bueno, entonces le necesitamos, ¿verdad? Le necesitamos dar pistas de uso al lector, al mexicano o, pues no se diga, a quien lea y se interese no mexicano en la obra. Y desde luego, pues sobran ejemplos de los contornos sociogeográficos. Abarostar en San Luis Potosí es asustar. Jergal, pues entre los estudiantes en el medio estudiantil, traer un acordeón, ¿sí? Es específico de esa jerga, de ese subsector. Bueno, entre los mexicanismos, pues tenemos híbridos, ¿no? Tenemos expresiones donde ahí estoy marcando los mexicanismos propiamente, en todos los casos pues son palabras de origen náhuatl o derivados, ¿verdad? Enchilar, mecate, bueno, estos hibridismos. Y llega uno en esta situación de la relación expresiones, cultura, variación, a lo que aquí entre comillas llamo arropamiento gramatical. O sea, ya no son palabras, ya no son estas frases hechas de echarse un taco, rapidín o a otra velocidad cada quien. Por ejemplo, tenemos dos tipos de intensificadores de uso muy particular en México. El pronombre les para intensificar, ándale, córrele, ¿sí? Es un uso muy pluralizar para enfatizar, ¿no? Sopas, híjoles, madres, ¿no? Otro arropamiento lo tenemos, por ejemplo, en los atenuadores. Híjole, ahí somos mexicanísimos, pero oiga, fíjese que desde el otro día le quería decir que y una vueltotota para págueme. Quiero que me pague. Cuando pedimos la cuenta, cuando llegamos a la ventanilla y el cheque ya venció y oiga señorita, fíjese que el pasaporte y empieza uno, pues sí, ahí está un sello de la forma de llevarnos socialmente, el tipo de… también tenemos desde luego las expresiones que nos acortan la distancia. Dame un segundito, ¿no? Espérame tantititito. No, pues es espérame tantititito. También nos desmarcamos de las responsabilidades, ¿no? Se me perdió el reloj, se me cayó el niño, se me reventó el barzón, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente estamos pasando o hemos pasado la hebra, no suelten la hebra, de elementos léxicamente muy bien identificados a otro tipo de manifestación expresiva, vamos, gramática. Esto es ya una construcción, elementos discursivos, estrategias, ¿no? Ya toda una retórica y espacios socioculturales en los que hay marcas específicas por acercar o pretender acercar o aumentar o desmarcarse de cierta distancia. Bueno, pues unas palabras semifinales, porque pues las finales no. Hay que ir marcando, viene el 2 de noviembre y no. Una cosa son las calaveras y otra cosa son las coronas. A ver, entonces, yo diría, ¿verdad?, en este escenario, cerrando lo que acabamos de ver, que
el estudiante de español como L2 no solo requiere información lingüística y entrenamiento meramente comunicativo, y no hablamos de albures, Bueno, también necesita orientación intercultural precisamente, y a veces la damos, a veces se da, aunque el profesor no sea consciente, orienta, sí, qué mejor que se reflexionen y se sistematicen estos elementos de orientación, que es pues una de las palabras para continuar el diálogo, la conversación, ¿no? Que esto pase de manera más sistemática a los planes de enseñanza de una lengua como L2. Bueno, entonces se necesita esta orientación para que este alumno pueda desenvolverse socialmente sin problemas, o como dice el paréntesis por allí, con otro mexicanismo, pues que no la ande cajeteando, ¿no? Bien, entonces, esta enseñanza de una lengua no debe orientarse por aquello que, lo que sea, ¿verdad?, lo que ha legitimado la ideología hegemónica. En mis tiempos, quizás ahorita menos, se decía que el español mejor hablado era el de Colombia. Chinga. Aquí me dice Cristina que se sigue diciendo, pues bueno, aguas, porque aquí podemos tener distintos problemas bueno, entonces yo estaría en la idea de que pues debe concebirse la enseñanza en un espíritu adaptativo, ¿no?, sobre una base intercultural, que obviamente pues hay una transversalidad histórica, un carácter social en esta plataforma de la enseñanza. Y finalmente, ¿qué enseñamos? Pues hábitos culturales lingüísticos y hábitos culturales no lingüísticos, ¿no? Entonces, en ese melange de hábitos plenamente verbalizados, que claro, pues son nuestra primera responsabilidad, somos maestros de lengua, pero esa lengua sabemos, y en el mejor de los casos orientamos para que venga con los asuntos actuados y de la interacción no verbal, desde luego. Muchachos, pues con esto les doy las gracias por su atención. Y estimo que hay unos minutos para preguntas y comentarios. Cristina, por favor. Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Gus? Sí. No sé, por favor. Te oímos. Ese es Gustavo Santana. Qué gusto encontrarlo. Gustavo Santana, qué gusto verte de nuevo. Así es, querido hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, más viejo, Músicos. Sigo, estoy. Estoy, que Dios ganancia. Así es, qué gusto. Pues da muchísimo gusto encontrar un colega. Qué interesante, ¿no? En los mismos ámbitos, tanto en la enseñanza de idiomas como en la difusión de la música tradicional mexicana. Así es. Entonces, precisamente para allá va mi pregunta. Yo hago mucho énfasis cuando doy las clases en lo que es la multiculturalidad de lo que es México. Yo digo que no es un México, somos varios Méxicos. Y yo tuve la fortuna de tener un padre que nació en la Huasteca, en Tantoyuca, Veracruz, en el municipio de Silosúchil, Tantoyuca, Veracruz. Pero mi padre nunca me obligó a aprender huasteco, lo cual, pues, tal vez después, pues, no sé, tengo un poquito de, no sé, de un sentimiento, pues, de negativo, ¿no? Pero, sin embargo, a través de la música y aprendiendo diferentes canciones, ¿verdad? Sobre todo Michoacán, que nos dedicamos mucho a nosotros, a la transmisión de la música mexicana, purépecha, todo esto, con los informantes,
Pero la lengua más estudiada y de la cual se tiene, pues pienso yo, más testimonios es el náhuatl, ¿verdad? E incluso, pues a mí me llama mucho la atención que en la región de la Huasteca, por ejemplo, si tú atraviesas hacia Chicontepec, en Chicontepec ya se habla náhuatl, pero en Tantoyuca se habla huasteco. Y después ya con esta valoración nueva, ahora resulta que se llama Tenec, ¿no? Y van descubriéndose nuevas acepciones a las lenguas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. ¿Y cómo se podría transmitir esto hacia los estudiantes, hacia los mismos mexicanos, a recuperar esos valores, sobre todo ahorita que están pasando 500 años? ¿Y qué sentimiento hay? Es un sentimiento de recuperar, por ejemplo, nuestros valores y reconocer que lo que ya pasó fue histórico y seguir hacia adelante. Y no sé de qué forma se podría incorporar la enseñanza de las lenguas indígenas en la enseñanza de México, a la par que se enseña la lengua, ¿no?, del español. Y otra opinión sería, siempre hay que tomar de referencia de la norma lo que dice la Real Academia. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias y adelante, y gusto verte. Gustavo, guagua en Cautenec, Lechchubash. Halbensich. Es huasteco, gracias. Agnamalitz. A ver, pues bueno, la cuestión sí hay un cambio en las nuevas generaciones. Hay otra manera de, dicho así en hiperresumen, ¿verdad?, de ver a la población indígena, las leyes, pero nos falta todavía muchísimo. Y en el camino se van a quedar varias lenguas que pues ya no van a alcanzar ahí está el ayapaneco, del que se hizo hasta una película, habla en otra lengua. El quiligua, quedan 4 hablantes, difícilmente, ¿no? El oluteco, 9. Pero bueno, pues la esperanza de que un mañana más justo, con pues, reivindicaciones sociales, en fin. Y el asunto, Gustavo, de la… No, pues mi opinión, cada norma, incluso saber que México tiene más de una norma y que nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de sensibilizar a los alumnos, porque ni siquiera la norma del centro debe imponerse, ninguna norma debe imponerse. Y es todo un reto, ¿sí? Porque otra vez, no es solamente una cuestión de vocabulario o de que mi primo en Chihuahua le habla de usted, no, son formas de interacción, ¿sí? Que si yo me voy a Chihuahua, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, en fin, o sea, leyes de sobrevivencia y de la ética del sentido común que siguen y seguirán siendo. Entonces, pues la variante y la norma de uno sin sobreponerla y sabiendo que hay otras, en fin, entonces pues esa es una responsabilidad, creo yo, del profesor, tener esa conciencia y transmitirla a los alumnos. Muy bien. Muchísimas gracias, fue una exposición increíble. Yo quisiera aterrizar un poco a lo que iba al final sobre el prestigio lingüístico de las variantes, preguntarse también qué variante quiere aprender el alumno. Muchas veces también tiene que ver mucho con su interacción social y las clases sociales también, que es, digamos, eso de hablar con la papa en la boca, ¿no? Y que el alumno lo está escuchando y muchas veces son sus amigos y quiere repetir esa entonación, ¿no? Entonces, digamos también qué variante, porque siempre se privilegia una cuestión panhispánica y decir algo neutro, pero tampoco pienso que existe algo neutro, pero digamos siempre se enfrenta el profesor de español a eso, ¿no? ¿Qué variante enseñar? Sí, y es muy perfecta la intervención, la agradezco incluso, porque muchas veces se nos olvida la perspectiva del alumno, y a veces el alumno tiene un declarado énfasis en la lectura, a veces lo tiene en la oralidad, en distintos ámbitos, laboral, muy distintos ámbitos, a veces son las dos, y claro, pues es un reto que el profesor tenga la sensibilidad y pueda
ayudar a resolver la atención o el foco en alguna variante, ¿no? Desde luego que reconocemos nuestras limitantes, ¿no? Ahorita que decía Gustavo el tema de que el náhuatl es la lengua más estudiada, sí, pero hay muchas variantes de náhuatl, no hay mutua inteligibilidad, ¿sí?, entre variantes del náhuatl, y tan legítima Tlaxcala como Tabasco, cualquiera de las variantes, ¿no? Y sí, la perspectiva del alumno, ¿no? O decirle al alumno, a ver, hay este panorama, yo te ayudo con esta, que es la que menos desconozco, pero el día de mañana tú puedes, o por tu interés regional, o donde naciste, o perfilarte a profundizar allá, con toda, ¿no? Sí. Sí. Excepcional sus enseñanzas y lo que comparte con nosotros. Doctor, tengo una pregunta. En este contexto de globalidad en la que estamos, yo vengo de una universidad en la ciudad de Houston, Texas, una universidad que pertenece al grupo de Historical Blacks College and University, que implica estudiantes de minorías afroamericanos, primera generación en la universidad. Existe un muy profundo interés en el Departamento de Español de crear esta competencia bilingüe para estos grupos minoritarios. Mi pregunta para usted y su opinión. En este concepto de globalidad y debido a protocolos del State Board, las autoridades, las escalafonariamente superiores en los departamentos de español, mi experiencia personal. Cuando yo llego a TSU, la directora del departamento de español es una china. Mis respetos. La señora habla chino, español, francés, por supuesto italiano y alemán. Pero esa competencia multilingüística en ningún momento siento se aterriza en el concepto cultura. Pero a las universidades les da este prestigio de, vean, nuestras directoras del Departamento de Lenguas con estos perfiles. Cambia la administración y actualmente nuestra directora del Departamento de Español es una francesa. Y vuelvo a lo mismo, o sea, su español es de lo más competente. Pero ¿y dónde queda la cuestión cultural? Esta experiencia lingüística, este desmenuzamiento que usted acaba de hacer, en donde yo no siento que exista el interés verdadero de que estos estudiantes de minorías étnicas tengan una competencia lingüística efectiva. Porque el propósito es que estos individuos, al momento de presentar su resumen a un empleador, puedan decir que son bilingües. La comunidad hispánica en Houston ha avanzado muchísimo a niveles económicos, por lo tanto muchos empresarios requieren bilingüismo, pero solo verbal. ¿Qué piensa usted? Su opinión, maestro, me interesa mucho. Por favor. Sí, gracias. No, desde luego que tenemos, vamos a llamarle muy arrogantemente, tenemos esos problemas. Tenemos esas situaciones, la política, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, tenemos esas situaciones. El irreverente que vino a dar una plática llamó problemas. Bueno, pues es la base de posibles o potenciales incomprensiones, porque nosotros como mexicanos, por ejemplo, ¿quién ha tenido albañiles en su casa y ha coincidido con el 3 de mayo?
Si uno no es sensible a eso, digo, uno como 1000 ejemplos que podemos poner, las cosas no van a avanzar en cierto aspecto, ¿verdad? Y pues es un reto el que nosotros como ciudadanos de este mundo, en primer lugar, tener la conciencia, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Esa es mi opinión, tener la conciencia de la variación, del multiculturalismo, del multilingüismo. Obviamente los elementos y todas las sociedades pues piensan que son el prototipo y nacieron de Dafne y de, bueno, entonces derrocar esos prejuicios por los propios prejuicios que trae uno, con los que ha crecido uno, y máxime en un espacio en el que pues aprendemos otra lengua, nos tratamos de llevar o facilitar ciertas cosas, pues es un reto, y yo creo que un espacio como este, aquí en la UNAM, pues tiene el compromiso de, es mi punto de vista, repito, ¿verdad? Tan objetable como, tiene el compromiso de advertir la existencia de esos otros niveles culturales, sociales, comunicativos incluso, ¿sí? Y cierro mi comentario con un caso, porque se trató, me tocó cuando fui funcionario en el Instituto de Lenguas Indígenas, una joven que había sido víctima de violación, no le hacían caso, entre comillas, y dando en resumen, ¿verdad? Porque el juez decía que la joven no le estaba haciendo caso al juez, pero en la cultura de esta niña, era una jovencita de 12 años, no puede ver a una autoridad, no le puede ver a los ojos, y entonces el juez, como no le estaba viendo, dice, pues esta niña no me está haciendo caso, no me oye, no procede eso. ¿No? Exactamente. Ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación del colofón de la plática, que pues visualicemos estos dos grandes componentes, el que por términos prácticos llamamos cultural frente al lingüístico, pues para tener mejores gente formada, mejores profesores, etcétera. Yo creo que ya más preguntas no hay tiempo, ¿verdad? No, muchas gracias. Pero ya no hay tiempos para más preguntas. Entonces un aplauso, por favor, fuerte para el doctor.